Entonces, estábamos tratando nosotros de competir o compartir los desarrollos que tienen en cátedra y lo estamos tratando de afinar un poco o de reexplicar probablemente de distintas formas, de tal manera de ampliar un poco más la gama de el conocimiento a los conceptos. ¿Eh? A mí me interesa bastante porque el éxito de ustedes es saludable para todos. Así que espero que les vaya siempre muy bien. Y no duden nunca de preguntar. No se queden con la duda. Pregunten, pregunten, ¿verdad? Y en realidad hay que preguntar para salir un poco de lo estático de estar sentado porque estamos muertos de frío. ¿Eh? Estamos, aunque sea muy abrigaditos, pero al estar quieto tanto rato, se enfría uno. Así que vamos con lo que nos convoca. ¿Ya? Vamos a compartir algunas paginitas por acá de nuestra tutoría académica dinámica angular. ¿Ya? Sé que están viendo todo lo que gira y lo que da vuelta. Acabo yo en el seminario de ver también algo que no alcanzamos a terminar, pero vamos a seguir profundizando. Esto nos tiene que quedar muy claro. Esto gobierna todo en realidad. La dinámica angular gobierna el mundo, gobierna la ciencia, gobierna el desarrollo de las células, gobierna la formación de huesos, gobierna el desarrollo industrial. En definitiva, los movimientos dinámicos son los que generan el transporte de masa, cómo se cambia la masa de un lado al otro y de qué manera, cómo se pueden levantar, cómo se pueden apretar, cómo se pueden girar, etc. Entonces, es un tema que está en cualquier disciplina. Y eso para nosotros es bastante significativo porque nos permite, de todas maneras, ¿tá? Ver. Están esperando, y ahí me distraigo con la vista en abrirla. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo evaluar cuando algo se mueve de un lado a otro, algo material. ¿Ah? Entonces, nuestra tutoría académica la vamos a orientar a la dinámica angular. En definitiva, vamos a repasar conceptos, ecuaciones, ¿ah? Y principios. Por ejemplo, acá tenemos de la dinámica angular, lo primero que se nos viene es, entre comillas, el torque. Torque es todo lo que hacemos nosotros girar con fuerza a una masa. ¿Ah? Entonces, hacemos girar un lápiz. Eso es torque. Estamos aplicando una fuerza para que gire. Si esto tiene tornillo, entra y depende para el lado que de vuelta entra o sale. Por lo tanto, el torque es un vector. Cuando damos vuelta un tornillo, ese tornillo sale o ese tornillo entra. Por ejemplo, en la imagen que está allí de torque, que estamos aplicando con la mano una fuerza F1 a una distancia D donde está la tuerca. Aquí aplicamos la regla de la mano derecha, ¿verdad? D para allá, F hacia abajo, el torque hacia dónde va, hacia donde apunta la mano, hacia la pantalla, hacia la pantalla. Por eso pusimos en celeste ahí, pusimos en celeste, ¿verdad? Que el vector torque entra a la pantalla, entra hacia allá por la regla de la mano derecha. D para allá, F hacia abajo, nos queda la mano apuntando a la pantalla, la palma de la mano. ¿Y esto qué nos permite a nosotros? Definir que el producto cruz es un vector que está perpendicular a donde está D y donde está F. Y eso es bueno saberlo. ¿Ya?
¿Está bien? Perpendicular a color del lápiz celeste, lo vamos a cambiar. Ahí estamos. Entonces, este vector que entra del producto cruz R, cruz F, es el torque. ¿Ah? El torque, que son vectores. Pero el vector T es perpendicular a estos dos. ¿Y quién lo decide? Si estuviéramos los vectores allí, con la operación producto cruz. Pero si no, con la regla de la mano derecha, ¿verdad? D, primer vector del torque, R o D. Segundo, F, que está con la mano empujando hacia abajo. La palma de la mano queda mirando la pantalla. Por lo tanto, el vector torque entra a la pantalla. Y por norma, un vector cuando entra, le colocamos una cola cruz que vemos la flecha. Y cuando sale, hacemos un círculo con un punto. Por lo tanto, aquí yo les puse una cruz. El vector torque entra, ¿verdad? Y si entra, ¿qué significa eso? ¿Qué significa si entra? Que está girando, allí está, ¿verdad? Allí está la línea azul, ¿verdad? Que indica hacia dónde está el torque. ¿Está bien? Hacia adentro, camina hacia allá. El perno, cuando damos vuelta en ese sentido, lo estamos apretando. Hacia el otro lado, vamos en sentido antihorario. Entonces, cuando el vector va hacia el interior de la pantalla, es negativo. ¿Está bien? Negativo, porque tiene sentido horario. Ese torque, como entra, cola de flecha, cruz, como entra, ese torque es negativo. Tiene signo negativo, porque entra y tiene, al entrar, tiene el sentido horario. Y el sentido horario de hora, ¿verdad? El torque queda negativo. Entonces, en el sentido horario, el torque es negativo. Y en el sentido horario, ahora hacia allá, el torque es positivo. Eso tienen que acordarse siempre. Entonces, colocamos nuestro reloj frente a la tuerca, pescamos el reloj, lo colocamos frente a la tuerca. ¿Para dónde está dando vuelta la fuerza? Hacia la 1, hacia las 2, hacia las 3, hacia las 4, está dando vuelta hacia allá, ¿verdad? En el sentido horario. Por lo tanto, el torque que está haciendo esa mano es negativa. Torque negativo. Y allí le pusimos, ¿verdad? La cola de la flecha. Entra a la pantalla. Y si se va para el otro lado de la pantalla, es negativo. Si sale de la pantalla hacia acá, es positivo. ¿Y el torque qué es lo que es? Es una fuerza que está aplicada a un diámetro. ¿Ah? Ahí está, el mismo monito de siempre. D, el radio. ¿Ah? D, el radio. F, ¿está bien? F. Y tenemos el torque, esta flecha azul grandota. Y funciona la regla de la mano derecha. Miremos el monito que está allá en fondo negro. D para allá, F hacia la pantalla, el resultado del torque hacia arriba. Por lo tanto, el torque aquí es hacia arriba y es sentido antihorario, ¿verdad? Porque la fuerza hace correr el puntero de, vamos a suponer que es el puntero del reloj,
camina al revés que el reloj. Por lo tanto, el torque, ¿verdad? El torque es positivo. Entonces aquí tengo el torque positivo porque tiene sentido antihorario. Eso hay que acordarse porque el signo no lo dan. Aquí no está el signo. Si tenemos que hacer alguna operación después con esto, no tenemos el signo. Entonces tenemos que acordarnos de la regla de la mano derecha. Ahí está. El momento de torsión torque. Cada vez que acuerdo del torque es cuando a alguien le dan vuelta la oreja. Duele, es decir, el torque duele. Si a alguien le dan vuelta la oreja así, como las mamás cuando le dan un tirón de oreja, eso es un torque. Es una fuerza aplicada para generar rotación. El pellizcón es una fuerza aplicada para generar rotación. Y la fuerza que genera rotación se llama torque. ¿Ya? Entonces, en vez de decir te voy a dar un pellizcón, ¿verdad? Te voy a hacer un torque en la oreja. ¿Ah? Buena, ¿eh? Un torque. Ahí tenía algunas personas afuera, me olvido yo de... Ya. Oh. Bien, entonces, si se dan cuenta aquí, estamos haciendo caminar una tuerca. Y tenemos la mano. Y tenemos el brazo. Este es el radio. ¿Ya? Este es el radio. El radio es donde gira el eje, ahí, donde gira, acá, el radio, y la mano. ¿Verdad? Si la mano apunta hacia adentro, la fuerza es hacia adentro, el torque ¿cómo es? Nuevamente, R, fuerza hacia adentro, torque hacia arriba. Entonces el torque aquí está hacia arriba. Entonces eso significa que estamos sacando la tuerca. Si con la llave a la tuerca le damos hacia el fondo con la fuerza, estamos sacando la tuerca porque el torque va hacia arriba. ¿Está bien? El torque va hacia arriba. Y es, ¿está bien? Y es, el torque hacia arriba es, por la regla de la mano derecha, es positivo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque al aplicar la fuerza hacia adentro, con ese radio vector, estamos yendo en el sentido contrario a la hora, al reloj. Estamos caminando hacia allá. Contrario al reloj, pasamos por detrás de eso y salimos por acá. ¿Ah? Entonces estamos antihorario, el torque es positivo. Y el torque, como se ve en el monito de acá abajo, siempre va a ser perpendicular a la fuerza y perpendicular al radio o al diámetro a lo que se ve. Y cuando tenemos el ángulo, no se olviden ustedes que el módulo del torque, ¿verdad? El módulo del torque, cuando conocemos el ángulo, ¿verdad? Y todo está bonito, es el módulo de la distancia o del radio multiplicado por el módulo de F y por el coseno, perdón, por el seno del ángulo que forman el vector R y el vector F. Ahí está. El vector R con el vector F. ¿Está bien? Eso para calcular el módulo. Entonces, ¿quiénes definen el torque? El radio o la distancia, la fuerza y el ángulo. Estas son las cosas que hay que memorizar un poco. Cosa que cuando yo leo el enunciado digo,
Mire, me están dando fuerza, me están dando radio y me están dando ángulo. Ah, eso es torque. ¿Está bien? Porque en esta definición lo estamos mirando. Entonces, de eso tenemos que tener precaución. Allí lo vemos. ¿Ah? Allí está lo que acabo de explicar. El módulo, cuando conocemos el módulo del torque, es decir, el tamaño que tiene el vector verde que sube y que baja ahí, acá, dependiendo si va hacia allá o hacia acá, el vector es positivo hacia arriba, ¿ya?, de la superficie, o es negativo cuando es hacia abajo. Cuando viene en el sentido del reloj para acá, los vectores torque son hacia abajo y son negativos. Cuando el giro, ¿verdad?, cuando el giro es hacia el otro lado, ya, cuando el giro es hacia el otro lado, hacia allá, el vector torque es positivo. Ahí es positivo, cuando va para allá, positivo, ¿verdad? Y después tenemos esto que también sirve, eso es cuando me dan a mí los vectores, cuando me dan D como un vector. Por ejemplo, yo puedo decir D, no lo doy como tamaño, ¿verdad? Lo digo, el vector D parte en 0x, coma, y termina en 4i. ¿Se dan cuenta? Ahí hicimos trampa. Estamos dando el D en un sistema de coordenadas donde el D está en I. Entonces, si uno traza el sistema de coordenadas X, Y, ahí está X, acá está Y, el vector D parte en 0 y termina en 4i. Ahí tenemos D. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra redondela, nuestro torque tiene esa palanca. Y después tenemos que ver si la fuerza que están aplicando, ¿ya?, la fuerza que están aplicando sobre esa palanca, sobre ese brazo, ¿verdad?, sobre ese palanca y ese brazo, es para allá, ¿está bien? Para allá, ¿cómo es el torque? ¿Cómo es el torque? Miren, D hacia arriba, primer vector, porque no nos olvidemos que el producto cruz, primer vector es D. ¿Ah? El primer vector que tenemos aquí es D. Entonces, D hacia arriba, en el gráfico que hicimos recién, D hacia arriba. F hacia el lado derecho de la pantalla. ¿Para dónde queda la palma de la mano? Mirando hacia adentro de la pantalla. Hacia adentro de la pantalla yo veo aquí donde estamos aplicando el torque, ¿verdad?, donde estamos aplicando el torque acá, hacia adentro de la pantalla, veo la cola de la flecha. La cola de la flecha del vector torque, porque va hacia adentro. Y si va hacia adentro, dijimos, es negativo. ¿Por qué negativo? Porque esta fuerza que está aquí hace girar D en este sentido. ¿Está bien? Hace girar D en ese sentido. Y ese sentido es horario. Si el sentido es horario, el torque es negativo. Entonces, la regla de la mano derecha hay que tenerla, hay que usarla bastante. Cada vez que haga un ejercicio, diga, para allá va el D, para acá va el F, para allá va el torque. Para allá va el D, para allá va el F, para acá va el torque. ¿Ya? Con la mano jugamos. Por ejemplo,
Aquí está clarito. Aquí está clarito la función de torque y aquí está la regla de la mano derecha. Distancia, fuerza, torque hacia arriba. Es facilito. Y las ecuaciones son dos. Apliquemos a un problemita. Ahí tenemos uno. Fíjense, voy a ir rayando. D, acá está el centro de giro donde está la tuerca. Pero como hay dos torques, no sé para dónde quedó dando vuelta finalmente. Porque tengo un D2 por el F2, ¿para dónde gira? Tengo el diámetro, la fuerza, ¿para dónde va ese torque? De F hacia abajo, el torque va hacia adentro. ¿Está bien? Hacia adentro. Por lo tanto, este torque que estamos calculando aquí es negativo. Veamos el otro. D1 con F1. ¿Para dónde hace girar la tuerca este? Hacia allá. Sentido antihorario. Este torque es positivo. ¿Ah? Por lo tanto, no sabemos hasta este momento para dónde gira, ¿verdad?, la tuerca. Porque si el torque 1 es mayor que el torque 2, se desatornilla la tuerca. El torque viene para el lado mío, positivo. Si el D2, el torque con F2 es mayor, gana para acá, ¿verdad? Gana para acá, por lo tanto, el perno entra y ahí el torque es negativo. Entonces, para evitar problemas, definieron el torque neto. El resultado cuando hay muchos torques. Calculamos el torque 1, el torque 2, el torque 3 y, ¿verdad?, vemos quién gana y para ese lado quedó el torque, si queda positivo o queda negativo. Por ejemplo, acá tenemos dos torques, ¿verdad? Uno de la fuerza 1 y tenemos el torque de esta fuerza 2 que viene hacia abajo. La fuerza 2. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Reemplazar en esta forma. Y ahí vemos para qué lado quedó. Entonces tenemos el torque 1, F1 por D1, seno del ángulo. Y los ángulos que me dieron entre D y F son de 90. En ambos casos, entre D y F el ángulo es de 90. Por lo tanto, seno 90 vale 1. Y F2. F2, si se dan cuenta, camina, dijimos, es negativo porque va en sentido horario. Ahí está, negativo. ¿Ah? Y el ángulo 2 también es 90, vale 1. Si se dan cuenta, cuando hicimos este balance, ahora ese signo que está allí, lo pusimos nosotros. No lo da la ecuación. Porque la ecuación dice que la sumatoria de igual 1 a n. Y deberíamos haberle puesto un más ahí. Porque es sumatoria. Pero no, hay que respetar el sentido de giro. En esta ecuación hay que respetar, ¿verdad?, el sentido de giro. O es hacia allá o es hacia acá. ¿Ah? Perdón, hacia arriba o es hacia abajo. ¿Ah? Entonces, en un problema cualquiera, ustedes primero tienen que colocar, ¿verdad?, el diagrama acordarse inmediatamente que cuando algo gira, tenemos sentido horario negativo. Sentido antihorario, el azul,
positivo. Entonces, cuando vamos a reemplazar esto a la ecuación sumatoria, bien, sumamos, pero esta sumatoria, esto es positivo y este es negativo. Entonces tenemos que llevar nosotros el signo. ¿Ya? Y para eso hay que acordarse de la regla de la mano derecha. ¿Verdad? O del sentido horario o del sentido antihorario. Por lo tanto, eso es un poquito, entre comillas, arbitrario. ¿Ah? ¿En qué sentido arbitrario? Porque si nos equivocamos con la mano derecha, capotó el problema. ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado y practicar mucho esto. No se olviden que la A2 viene cargadito, ¿verdad?, a este tipo de problemas, porque es la dinámica, lo fundamental de la física. ¿Ya? Por eso estamos reforzando la parte concepto. Cómo usted la aplica y puede terminar el diagrama de fuerza del cuerpo libre. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos otro ejercicio. Por ahí están los resultados, pero a mí no me interesan mucho los resultados, me interesa más que ustedes entiendan qué estamos haciendo. Acá arriba tenemos, ¿verdad?, dos masas que están colgando por dos poleas. Una tiene un radio 1, ¿verdad?, un radio 1, un radio 1 para la masa 1. Y el otro tiene un radio 2, ¿está bien? Un radio 2 hasta ahí, un radio 2 para la masa 2. Esa que otra pasa en el chat. Ahí estamos. Si ustedes ven, allí hay dos torques. Uno, la masa 1, hace girar en el sentido horario. Ojo, sentido horario. Por lo tanto, el torque de esta masa, en el que hace girar la rueda, el torque 1, ¿cómo está girando? La masa hace dar vuelta a la rueda, ¿verdad? Si tiran hacia abajo, hace dar vuelta a la rueda en el sentido horario. Por lo tanto, el torque 1 es negativo. Y veamos la masa 2. Si aquí está amarrado y colocamos la ploma acá, la rueda gira en el sentido horario. ¿Horario o antihorario? No se olviden que hay que mirar el reloj de frente a la esfera. Sacamos el reloj, lo colocamos pegado al problema con la esfera mirando a nuestros ojos. ¿Ya? Y ahí vemos esa masa que cuelga del R, la azul, la masa azul, ¿hacia dónde hace girar los punteros del reloj? Antihorario. ¿Ya? Antihorario. Por lo tanto, el torque de la masa 2 es positivo. ¿Verdad? Y el resto ya es simple. Simple. Porque ¿cuánto vale, por ejemplo, el torque 2? Sin mirar nada. Torque 2. Como los ángulos son perpendiculares, ¿verdad?, son tangentes a la ruedita, tenemos radio 2 por F2 por F2. ¿Y cuánto vale F2 por la ley de Newton?
torque 2 por la ley de Newton vale R2 queda igualito por la fuerza 2. Y la fuerza 2, ¿qué fuerza es? Esa que apunta hacia abajo acá, ¿verdad? Esta fuerza que está apuntando hacia acá. Esta que apunta hacia abajo. Esa fuerza. Aquí está, la dibujamos. Esta es la fuerza 2. ¿Verdad? Entonces la fuerza 2 vale M por G. Si es que nos dan la masa, si nos dan el peso nomás. ¿Ah? Ahí tenemos el torque 2 y el torque 1 de la misma manera. Pero acá en el torque 1 hay que acordarse que es radio 1 por la masa 1, repetimos, homologamos lo que está ahí arriba, por la G que es la misma. ¿Ah? La G no cambia. Pero, aquí está la clave donde uno en las pruebas se equivoca. Pero esto es negativo, porque es horario. Allí lo anotamos, es horario. Entonces, cuando generemos la suma, ¿verdad? La suma de los torques es 0. Miren, acá arriba hay una fuerza 3. Por lo tanto, acá tenemos un torque, otro radio 3. ¿Y en qué sentido es ese? Para acá. ¿Ya? Por lo tanto, también es negativo. ¿Está bien? También es negativo. Entonces tenemos M1, M2 y tenemos R1, R2 y R3. Y aquí nos están preguntando por la fuerza. ¿Está bien? ¿Y qué tenemos que llenar? ¿Qué tenemos que llenar? ¿Qué se le ocurre que hay que llenar? Que la sumatoria de fuerzas o de torque en estado de equilibrio, porque la rueda no gira, vale 0. Entonces tenemos torque 1 más torque 2, eso dice la fórmula, ¿ven? 2 más torque 3 igual 0. Eso dice el equilibrio. Esa rueda está quieta. Una tira para acá, la otra tira para allá, y la fuerza 3 está deteniendo el sistema. Y nos piden cuánto vale F3. Y ahí tenemos. Pero en la fórmula, cuando reemplazamos, no están los signos. Los signos los llevamos nosotros. Por ejemplo, el T1, ¿cuánto vale? El T1 es, allá arriba lo tenemos, o por algún lado, el T1 es R1 por M1G, positivo. Es R1 por la masa del 1 por G. Más falso, porque el T2 es negativo. ¿Verdad? Miento. El T1 es el negativo. ¿Ya? Me confundí acá con un mono. El T1 es el negativo, este que está acá. ¿Ya? Este. Porque es el horario. T1. El T2 es positivo. Positivo. ¿Cuánto vale el T2? R2, M2, G. Y después tenemos el torque 3.
¿Cuánto vale el torque 3? ¿Cuánto vale el torque 3? Allí podemos demorarnos un poco, ¿verdad? El torque 3 es del F3, es horario negativo. Negativo. ¿Y cuánto vale? El F3 que nos están preguntando, el R3, que lo dan, allá en los datos está el R3, por F3, que es la pregunta, el F3. ¿Cuánto vale el F3? Cuando todo este cachureo que está acá vale 0. ¿Ya? Así dice la ecuación, ahí está el 0. La sumatoria de los T en equilibrio vale 0. La sumatoria de los torques en equilibrio o la sumatoria de los momentos en equilibrio, es lo mismo. Momento significa dar vuelta, ¿ya? Y de aquí despejamos el F3. Eso es álgebra nomás, ¿verdad? Pasamos todo lo verde para el otro lado, queda positivo, y después tiramos el RT para acá dividiendo. ¿Está bien? Y reemplazamos números y tenemos el resultado del torque, y ahí el torque resultado va a salir o positivo o negativo. Ahí veremos si el resultado era hacia allá o hacia acá. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. Yo miro por si acaso el chat, si alguien dice no entiendo, ¿ah? ¿Ya? Estoy mirando para saber si en algún momento están con algún detalle. ¿Mm? Profe, O si me si no, permite abren la el palabra. micrófono y preguntan nomás, pues, derechamente. Profe, si me Dígame. permite la palabra, con todo Sí. respeto. Que salió una duda de que si la fuerza 3 no debería ser positiva, porque el torque 1 es mayor que el torque 2 y el torque 1 es negativo. Entonces, para que el sistema esté en reposo, No, pero eso te lo debería da ser... después el resultado de la ecuación. En la ecuación Ah, ya, nosotros ya. marcamos, yo no sé qué número es más grande. En la ecuación digo, los torques que vienen hacia afuera son negativos y los torques que van hacia adentro son positivos. Punto. Después cuando Vale. reemplacemos los valores, solo va a dar quién es más grande y para dónde queda el resultado. Porque no te olvides que el torque no me dice quién es más grande, sino me dice que para qué lado queda. Me da un número para adentro o un número hacia afuera. ¿Está bien? Sí, profe. Está claro porque yo concuerdo contigo, está R3 por F3, pero no sé si este F3 es más grande que este o más grande que este otro. ¿Verdad? Porque fíjate que si está mal hecho el problema, está mal planteado, ¿verdad? A lo mejor como esto está en equilibrio, la fuerza 3 me sale negativa. Eso significa que no es para allá. Si de la operación me sale que la fuerza 3 es negativa, significa que el vector, ¿verdad?, era para allá. Pero eso me lo dice el resultado, porque acá como van a estar los números y es una operación algebraica, el resultado puede ser positivo o negativo. F3 puede salir menos, por lo tanto donde está dibujada no está ahí, es para el otro lado. Y si te das Vale. cuenta debería ser probablemente para el otro lado, ¿ya? Porque M1 no sé cómo es respecto de M2, ni siquiera lo he mirado. M1, claro, es mucho mayor que M2, esto está tirando hacia acá. Por lo tanto, de toda esta ecuación algebraica, de todo esto que está acá, de todo esto, seguramente F va a salir negativo. F3 igual menos algo. Si sale negativo menos algo, significa que el torque va hacia adentro y apunta a F hacia el otro lado. Pero eso hay que esperar los números. ¿Ah? Pero anticipándose a nivel de razonamiento tuyo está muy bueno. Porque te diste cuenta inmediatamente que como esta plomada es más pesada, la fuerza 3 tiene que ir hacia el otro lado para que esté en equilibrio. Si no, la fuerza 3 con la fuerza 1 están ayudando a que dé más vueltas.
¿Está bien? Están Vale, haciendo a veces de un tecle. eso ¿Ya? sería, Así profe, que, muchas gracias. por favor, estudiantes, mis buenos estudiantes, digo yo, pregunten, no tengan, interrumpan nomás. Y aquí uno, cuando está aprendiendo, tiene que preguntar. Si no se puede quedar uno con la duda, si no, a uno mismo le va mal después la prueba. ¿Por qué? Por no querer preguntar. Para lo que cuesta preguntar. Es cuestión de decir, profe, y se acabó. Veamos la que sigue. Acá tenemos otra cosa que aparece generalmente en todas las ecuaciones, que es el principio del momento de inercia. El momento de inercia yo decía que es cuánto cuesta mover. ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta mover? Por ejemplo, esta roca es tan pesada que para ese viejito que está chico ahí, la fuerza que está aplicando no es suficiente para mover esa roca. Entonces, la oposición que coloca la roca a que la muevan se llama momento de inercia. ¿Está bien? Ese es el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia dice, cuando algo está en reposo, déjenme tranquilito ahí nomás. Me quedo en reposo. Pero también el momento de inercia, cuando algo trae una velocidad y una masa, la masa del auto, ¿verdad? Y lo paran, es decir, este viene en movimiento, y lo paran, el principio de inercia dice que la masa siempre quiere seguir en movimiento. Vean ahí los viejitos nomás cómo salen y continúan moviendo. Entonces el momento de inercia dice, ¿cuánto me cuesta mover algo? O si algo se está moviendo, ¿cuánto me cuesta detenerlo? Eso es el momento de inercia. Por ejemplo, la microparte, ¿cuánto le cuesta a la micro movernos a todo? Porque queremos quedar en reposo. Nos quedamos parados y si la micro parte muy rápido, tendría que la micro moverse sola y uno quedarse en el aire para que la micro se mueva. Por eso nos vamos hacia atrás, porque nos tiran los pies hacia adelante y como queríamos quedarnos en reposo, nos caímos. Entonces, entiéndase bien, el momento de inercia es un número, que cuando estamos trabajando en rotación, tiene una forma de calcularse ese número, nada más. Y ese momento de inercia, cuando estamos hablando de número, para una masa que rota, el momento de inercia se calcula como la masa de lo que está rotando por el radio al cuadrado. ¿Por qué radio? Porque estamos moviendo en forma circular. Es decir, tenemos una masa, hay un centro de giro, hay un radio, aquí está la masita que está girando. Entonces, el momento de inercia de esta masa que no quiere moverse la porfiada, para poderla mover, hay que vencer la inercia. Y la inercia de esta masa que está acá se calcula de esta manera. No hay nada más que agregar. Simplemente aplicar lo que está allí. Profe, Esos hombrecitos, si siguieran, ¿verdad? Y no hubiera suelo, tendrían que dar una vuelta. ¿Ah? profe, Cuéntame. tengo una duda respecto a la inercia. Mientras más grande sea la inercia, mayor tiene que ser la fuerza opuesta o para mover el objeto, Correcto, o eso no influye en nada. correcto. No, influye. Influye mucho. No te olvides que hay algunas ecuaciones que dicen, por ejemplo,
dicen, por ejemplo, que el torque, el que estábamos hablando hace rato, ¿verdad?, que era R cruz F, la fuerza que genera el giro, ¿verdad?, y también el torque, lo voy a escribir acá abajito, acá, el torque también es igual al momento de inercia, cuánto cuesta mover, ¿verdad?, por la aceleración angular. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Es cuánta fuerza, cuánta fuerza necesito para dar vuelta con una aceleración esta masa. Pero acá está hablado en términos de momento. Aquí está hablado en términos, acá arriba, está hablado en términos, ¿verdad?, de vectores. Entonces, cuando me dan el momento de inercia, este que está acá, momento de inercia, R por M, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo una inercia. Estoy hablando al monito que está allá arriba, al lado de donde dice la palabra inercia, ¿verdad? Tengo R, tengo M. Por lo tanto, conozco cuánto me cuesta mover esta masa. Todo eso me cuesta moverlo. A la distancia que está, al cuadrado, por la masa que tiene, eso me cuesta mover. Por lo tanto, para generar un torque, es decir, para hacerlo girar, necesito una fuerza. Y profe, para la fuerza necesaria para mover ese objeto, ¿tiene que ser una fuerza mayor a su momento de inercia? En general, uno calcula la igualdad, que de ahí en adelante ya lo mueve. Si yo igualo algo, ¿verdad?, con un delta y estamos hablando de movimiento circular, significa que con esa fuerza ya se mueve. Un delta, un cachito, no te olvides que estas son integrales. Y nosotros, para no, como te dijera, para no hacer difícil el curso, no hemos trabajado con las integrales, porque ahí están los límites, ¿verdad? La fuerza en el punto de donde se está aplicando el torque al ángulo que lleguemos a un montón de grados más allá. Entonces tu pregunta es buena, pero como estamos enfrentando el curso sin derivadas, sin integrales, ¿verdad?, es difícil hablar del límite, porque esto se viene moviendo, ¿verdad?, y choca con el poste. Nunca la velocidad ahí va a ser cero de una. Se va a doblar el fierro, se van a doblar y la velocidad de un punto al otro va a empezar a parar. Pero si miramos ese espacio, ¿verdad?, tendríamos que integrar y ver la deformación, ver las tensiones, ver cómo se arruga la lata y un montón de cosas más. Y como estamos un poco idealitos, una vez que la fuerza se iguala a la inercia, a partir de ahí se empieza a mover. Entonces, cuando calculamos la fuerza igual a la S, es que ya se puede mover. Ya el roce es cero, en otros términos. ¿Ah? El roce es cero, ya se mueve. Digamos, ¿cómo se calcula el momento de inercia cuando hay muchas pelotitas, muchas masas, que no es un cuerpo sólido? Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? O sea, todas las que quieras. Que en caso de inercia en condición no ideal, cuando hay roce cinético, o sea, coeficiente de roce estático, eso igual influiría en la inercia, ¿cierto? Claro, claro, porque ahí la sumatoria de fuerza habría que incluir la de roce. Ya, ok. ¿Te das cuenta? Porque cuando está en equilibrio un sistema, significa que la suma de fuerza, toda la fuerza es cero. Pero cuando se mueve, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a M por A, al movimiento que va a resultar de la operación. ¿Está bien? Entonces, cuando está en equilibrio, es decir, la cuerda floja, que hay gente tirando para allá y gente tirando para acá, y la cuerda queda
con la señal ahí en el medio, ni es para allá ni es para acá, entonces ahí tenemos que estar en equilibrio. La suma de fuerza es igual a 0. Pero si se mueve para un lado, ahora cambia, la suma de fuerza es igual al momento resultante, a lo que resultó de la suma algebraica de lo que está para el lado derecho respecto para lo que está para el lado izquierdo. Por ejemplo, me explico con un monito que voy a hacer aquí a un ladito a ver si me entienden. Tenemos aquí un cajón, una caja, ¿verdad? Apoyado al suelo. ¿Está bien? Si yo tiro con una fuerza acá, de acá del medio, ¿está bien? Tengo una fuerza y tengo un brazo, este es el R, que si tiro, tengo dos alternativas. Si el coeficiente de roce es 0, ¿ah? Si el coeficiente de roce es 0, esto se va a trasladar. El tubo este se va a ir más allá, ¿verdad? Trasladado. Pero si hay roce, acá es donde digo yo que hay que hacer el balance. Cuando hay roce, se me perdió el lápiz. Por acá anda, por acá anda, por acá lo llevo, un puntito tan chiquitito. Cuando hay roce, mira, el roce se opone al movimiento, ¿verdad? Entonces, para allá. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? ¿Te das cuenta? Tengo una fuerza para allá, torque para allá, y este brazo va en términos de este punto que estoy marcando ahí, va esto a tratar de girar, y este tira para acá. Entonces, esto se vuelca, ¿verdad? Se vuelca. Es como cuando uno coloca una ruma de caja como esta y empujamos arriba, ¿verdad? Si hay roce, la caja de abajo no se mueve, por lo tanto de arriba se vuelca, ¿ah? Porque está clavada en el suelo, el roce. Entonces el roce tiende a impedir, ¿verdad?, que avance. Por lo tanto, el roce hace girar. El roce, por eso que el roce de los neumáticos se aumenta con la goma para que, ¿verdad?, se pueda materializar una fuerza F con algo que está girando. Entonces, la rueda que gira en esa flecha genera una fuerza resultante que mueve el auto. El roce hace que esto aumente y entregue fuerza. ¿Está bien? Ahí está un poquito la respuesta de cómo influye el torque. Por lo tanto, en la suma de momentos sobre este cuerpo, tenemos F por el brazo 1, F por el brazo 2 y F por el torque, por la fuerza de roce. Y ahí hay que ver qué resultado tiene, si es que avanza, si es que queda oblicuo, si es que se cae, o el roce es tan chiquitito que el cuerpo, ¿verdad?, sigue caminando. Hay veces uno tira algo y está un poquito chueco, pero sigue despacito, despacito y avanza. En función de partículas ahora, que esto sirve mucho, la parte de partículas, ojo con el pensamiento de ustedes, la parte chiquitita de abajo sirve para cuando hablamos en los átomos, en las moléculas. Porque es tan chiquitita la masa del electrón y la masa del protón, y si tiene dos electrones, ¿verdad?, o si tiene más en los espines, y eso está girando respecto de un eje, entonces esto gira. Gira. ¿Está bien? En torno al eje, acá hay un radio. Nuevamente, radio. Está girando
supongamos un protón, un electrón o una molécula, para allá. Es una molécula y llega a una velocidad, porque gira, tiene una velocidad angular. O, como esa masa es el electrón, tiene la masa del electrón. Por lo tanto, hay una cantidad de movimiento. Masa por V es P. ¿Verdad? Y P cruz R, ¿qué es lo que es? R cruz P. Acuérdense, R cruz P, la masa que se está moviendo con una velocidad, ¿qué es lo que es? El momento angular, L. Entonces, este vector verde que puse, el eje de giro, donde está el eje de giro, ¿ya? Está el vector L. Esto que está acá, este tamaño que aparece aquí, sería el vector L. Entonces, todas masas que giran con respecto a un eje, este que está acá, el radio por la masa, para girar tienen que tener una velocidad, por lo tanto tienen la cantidad de movimiento P. Aquí tenemos L. En ese sentido, ¿verdad? Del producto cruz. Pues la mano derecha, R, la masa va para allá, el L va hacia arriba. Pero como son muchas masas, nos dicen, miren, nosotros podemos calcular el momento de inercia cuando X llega al cuadrado. O el momento angular cuando el X está solito por P. Pero si tengo M por R nomás, estoy calculando cuánto me cuesta mover esa pelotita. O cuánto me cuesta moverlas todas. Entonces es igual a la sumatoria. Sumatoria. Cada uno por el X1, el X2, el M2 por el X2, el M3 por X3, el M4 por X4, ¿verdad? Lo sumamos. Ojo, ojo, lo sumamos. Tenemos que tener cuidado si todos están dando vuelta para el mismo lado. ¿Verdad? Pero ese es el momento. ¿Ya? Mientras que el momento de inercia es cuánto me cuesta. No importa que sea para allá o que sea para acá. Es cuánto me cuesta mover todas las masas. ¿Está clarito? ¿Ya? Y cuando es un cuerpo entero, influye un coeficiente geométrico. Cuando el cuerpo es entero, influye un coeficiente geométrico. Por ejemplo, ahí está girando la bailarina. Si el cuerpo geométrico cambia, el momento de inercia es m por r cuadrado. Es constante. Lo que cambia es el momento angular. El momento angular tiene que ver con la velocidad. L, velocidad, movimiento, movimiento. Ella se está moviendo, tiene L. ¿Ah? ¿Y cuál es el momento de inercia? Es su masa, la masa que tiene, por el radio. Pero nunca me han dicho que se está moviendo. Yo puedo sacarle la foto, ¿verdad? Y calcular el radio medio, cuando tiene estirar la pierna, los brazos, etc. Pero lo que sí sabemos es que si tuviera los brazos contraídos y la pierna, el momento de inercia es más fácil girarla que si tiene los brazos abiertos, porque el R es mayor, el momento de inercia es mayor. ¿Ah? Entonces, ahí hay que tener cuidado con la filosofía cuando uno está pensando en el problema. ¿Mm? Hay que analizar la expresión como es, porque ahí la masa de ella no ha cambiado, está cambiando el radio de giro. Por lo tanto, si calculamos para un radio promedio con los brazos cerrados, el R es más chico,
Por lo tanto, tenemos un momento de inercia más chico. Pero si el radio con los brazos extendidos, como la masa no ha cambiado, y extiende los brazos ahora, el R con los brazos extendidos es mayor que el R anterior y al cuadrado mucho más grande todavía. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, allí, esos son los análisis que uno hace cuando me dan un problema. Siguiente. Allí tenemos momentos de inercia que están dados en fórmula. Se dan cuenta que allí está la constante K. Yo puse el momento de inercia es igual a una constante K que tiene que ver con la geometría, creo, multiplicado por la masa y por el R al cuadrado. Por ejemplo, aquí está el M por R al cuadrado, la constante K es un medio. La ven ahí del cilindro. Para la mitad de una esfera, el K vale 5 medios, es decir, 2/5. Para una barra que gira en el centro, el factor geométrico es 1/12. ¿Está bien? 1/12. Para una barra en una esquina, ¿está bien? Para la barra en una esquina es, perdón, en el medio era 1/12 y en una esquina es 1/3. Entonces, si se dan cuenta, esta cuestión cuesta mucho aprendérsela de memoria. Y cuando es un casquete esférico, es 2/3. Está hueca la esfera. Cuando está llena, vale eso. Cuando está vacía, vale esto. Cuando el cilindro está lleno, vale eso. Cuando es un cascarón de cilindro, el K vale 1. Entonces, aprendérselo de memoria es imposible, porque nos podemos equivocar y el problema sale malo. Entonces uno maneja tablitas. ¿Ya? Tablita. Ahí están las tablitas. ¿Ya? Momento de inercia para distintas figuras. Palos, tablitas, redondelas, discos, cilindros, conos. ¿Ah? Porque el momento de inercia depende de la forma geométrica, es lo que nos va a costar mover. Por ejemplo, el Miguelito tiene una forma geométrica para que no se mueva. Cosa que cuando alguien lo empuja se entierra, queda quieto. Y así se entierra en la rueda. ¿Mm? Tiene su ciencia el Miguelito, no las patitas como está hecho, es para que tiene un momento L, ¿verdad? Siempre mirando perpendicular al suelo. Ahí está L, ¿se dan cuenta? Para una masa que gira, ahí está, que trae una velocidad para acá, trae una velocidad para acá, ¿ya? Y tiene una masa, la masa por la velocidad, dijimos, vale P, vector P, y P cruz R, ahí está el R, para donde mira el monito está L, hacia arriba. Coloquen el dedo en la dirección de la flecha roja, ¿verdad? El R, la velocidad para dónde va, ¿está bien? R, B, y nos queda la mano apuntando hacia arriba, el L está para donde mira el monito. Es decir, cada vez que tenemos un sentido de giro antihorario, el monito mira hacia arriba y el L es positivo. Porque si el monito da vuelta para el otro lado, el L me va a quedar mirando hacia abajo y aquí es horario, es negativo. ¿Ya?
para no resolver el producto cruz, allí lo tenemos. Aquí viene el B por el M es P, ¿verdad? Y P por R me da L. Pero cuando trabajo solo con el B me olvido de la masa, no hay masa, B cruz R o R cruz B es omega. Entonces, el torque tiene la misma dirección que el omega. ¿Bien? El torque tiene la misma dirección que el omega. Momento angular. Ya lo vimos, R cruz P. Y esto es como un resumen, ¿no? R cruz P, RP seno y el momento es M por V. Son las tres ecuaciones básicas que se utilizan. Y falta encontrar ahora, ¿verdad?, cómo algunas ecuaciones se cambian cuando existe omega, cuando existe alfa, ¿verdad?, y cuando existe las masas chiquititas, que ya lo vimos, y existen los spins. Cuando hay masa chiquitita aparecen los spins de los electrones, cuando es el sistema eléctrico relativo, ¿verdad?, a la ley de Planck. Pero en definitiva, siempre nos estamos dando vuelta en el producto cruz. Allí hay un ejercicio que ustedes pueden plantear, ¿está bien? Y que es fácil plantearlo, porque ustedes ya lo vieron. Está dando vuelta, ¿para dónde? Si está dando vuelta dos boleadores re difíciles, con una mano da vuelta una boleadora para un lado y la otra para el otro. Entonces se supone que va para allá y la otra va para allá también. Pero hay distintos radios, distintas masas. Por lo tanto, aquí está la ecuación de movimiento. ¿Está bien? Gira en un origen, gira la otra, el radio, respecto al origen. Ambas boleadoras giran a igual velocidad, es decir, incluso las velocidades son las mismas. ¿Mm? En sentido contrario a las manecillas de reloj, ya me dieron otro dato. Si es contrario a la manecilla de reloj, L es positivo. Cuyo módulo del ómega es 2 radianes. El ómega vale 2 radianes. 2 vueltas, ¿verdad?, radianes, dando vueltas en función de el giro. Es decir, me están dando ómega. Y me están pidiendo calcular L. Y me dieron el valor de ómega. Tengo L. ¿Verdad? Entonces ahora dice, dibuje. Ahí está el dibujo. ¿Para dónde va? Ya lo calculamos. L también tiene el mismo sentido. Si de L es porque entra la masa. Pero si dejamos la masa afuera y tenemos la velocidad, tenemos ómega. ¿Se dan cuenta? Tenemos ómega. Si tenemos B, tenemos el radio y tenemos ómega, tenemos la frecuencia. Ómega es 2 pi por S. Cuando nos da la frecuencia podemos meternos a calcular, ¿verdad?, el periodo y otros tipos de cosas de las vueltas que da. Pero si nos dan la masa, calculamos L. Y L, ¿verdad?, L vale ¿cuánto? L. ¿Qué costaba L? R cruz P. ¿Y qué es lo que es P? Es M por B. Tenemos M por B, tenemos R y ya calculamos L. ¿Bien? El momento angular. Y si tenemos el momento angular, también nos pedían calcular la velocidad angular, pero la velocidad angular es V por R, punto. ¿Ya? En definitiva, todo lo que da vuelta, querido estudiante, es producto
cruz. Es un vector que resulta de todos los productos cruz perpendicular a esos dos. Bien. Y, resumiendo, hace girar, ¿verdad? Perpendicular es perpendicular y hace girar. Si el giro es antihorario, si el giro es para allá, es positivo. Si el giro es saliendo hacia acá, es negativo. Esos son los únicos cuidados que hay que tener, y después el álgebra, que hay que reemplazar los valores, 300 gramos por el radio, 300 gramos, 200 gramos por el radio, y ojo, que los momentos hacia un mismo sentido, ¿verdad?, se suman y es igual a la ecuación de movimiento, y la ecuación de movimiento F por alfa, el torque. Allí tenemos la definición de el movimiento angular, L. B, si colocamos la masa, acá dijimos, ¿verdad? Si colocamos la masa, acá dijimos, se me perdió el lápiz. Acá tenemos la masa, si colocamos acá una masita, igual como la Tierra que está acá. Esta masita es la que está dando vuelta, la Tierra ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ya? Acá ponemos la Tierra en este punto. Espero que se vea la flecha blanca aquí. Por lo tanto, tenemos la masa por la velocidad es P y está girando con R, por lo tanto da vuelta. ¿Ya? Eso significa que da vuelta. Allí tenemos L y la masa gira. Y eso que gira, ¿ya?, es L. Entonces aquí tenemos el R, ahí estoy marcando el R, pero no graba en el fondo negro. El R, el P girando, y me da perpendicular a la órbita, me da L. Y el spin, esa Tierra que va ahí, está girando, que está acá al lado derecho, tiene un spin, ¿verdad? Y ahí está, es el R de la Tierra, ¿verdad?, que gira. Entonces tenemos el L, que es el movimiento, entre comillas, de traslación, el L, el momento angular, y la Tierra cuando gira, el electrón cuando gira, es el spin. Entonces ahí con los planetas se entiende mejor que cuando uno se va al electrón chiquitito. De todas maneras, acá al lado izquierdo lo puse. Es en la órbita L, el nivel de energía, la constante de Planck, y ese es el electrón que gira. Entonces tenemos esto que está acá cuando se habla de orbitales, tenemos el momento angular orbital y tenemos el momento angular del spin. Y allí tenemos los dos monos. Y el vector J, ¿verdad? El vector J, que es el momento orbital total, es L más S. Eso. ¿Ya? Y ya lo habíamos dicho, que L es mv por R en términos de módulo, pero está asociado a la constante de Planck. Entonces ahí hay un número n que hay que determinar en función de los niveles energéticos en donde se encuentra el electrón. Y eso está cuantificado, ya habíamos dicho. Ahí tenemos el L y el quantum, ¿verdad? El quantum, L es el número cuántico orbital, L, que hay que buscarlo dependiendo de qué átomo, de qué material, si es hidrógeno, si es oxígeno, si es cobre, hay que buscarlo, porque es un número cuántico orbital. Depende en qué nivel está, si está en el nivel S, nivel P, en el nivel SP, etc. Y multiplicado por la constante reducida de Planck.
Eso hay que tener cuidado. Entonces hay que tratar de encontrar el L, el número cuántico orbital L. ¿Ya? Entonces eso está en la literatura para los distintos metales, cómo se encuentra cuando está en S, en SP, cómo se encuentra el radio del electrón respecto del nivel de energía que está circulando alrededor del protón. Y ahí está el spin, la misma idea. Es un número cuántico. Y eso viene en tabla y hay que buscarlo, o bien nos dan la masa del electrón, nos dan el radio de giro y habrá que calcularlo como R por M por R al cuadrado, como las pelotitas que vimos que estaban girando alrededor de un sistema, y hay que sumar los momentos de cada una de las masas M1, M2, M3 por R1, R2, R3 respectivamente. ¿Ya? Ahí está la suma de L más S, y depende del valor que tome S y depende del valor que tome L, es el resultado del vector 4. Eso les recomiendo que le echen un vistacito, ¿ya? Porque dependiendo si el vector momento va hacia el lado izquierdo es positivo y si va hacia el lado derecho es negativo. Entonces hay que saber el spin electrónico para dónde está dando vuelta. Si es para el lado derecho o es para el lado izquierdo. Y eso lo dan en los balances químicos, ¿ya? Bien, juventud. Muchas gracias por su atención. Profe, Sí, dígame. aquí había un compañero que preguntó si ese siempre es menos un medio o más un medio. Sí, depende del spin, ¿verdad? El spin electrónico cambia hacia arriba o cambia hacia abajo en función de en qué lugar está el electrón. Ahora, ¿por qué es más un medio o menos un medio? Porque va a depender en la molécula, en qué átomo y para qué lado está dando vuelta. Pero L, por ejemplo, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, recién lo vimos en un formulario por ahí. Y S, dependiendo del electrón en el hidrógeno, entiendo que es más o menos un medio. ¿Ya? Pero como generalmente cuesta mucho excitar a un electrón para que salga a radios muy grandes, muy hacia afuera, ya como que están definidos, están cuantificados. ¿Sí? Eso les recomiendo y les recomiendo a todos, búsquenlo en la literatura, ¿ya? Porque les interesa a ustedes saber cuánto vale el S chico y cuánto vale el L chico para las distintas capas de un elemento del sistema periódico. ¿Ya? Y eso está en tablitas. Así que busquen spin electrónico, ¿verdad? El quantum, no se olviden que este que está acá, por H, todo este número que está acá, corresponde a la órbita del nivel energético que tiene, ¿verdad?, el spin. Y eso depende del número atómico, depende de la valencia en otros términos. ¿Ya? Bueno, juventud, que tengan un lindo fin de semana. Yo voy a traten de mandarme la pregunta por la plataforma, por el repositorio de preguntas, y yo ahí les voy a mandar los valores si piden. Por aquí me están pidiendo la constante de Planck, ¿verdad? Es 6,63 por 10 elevado a menos 34. O me están pidiendo la constante de Planck reducida, la H que tiene una barrita, que es 1,055, ¿verdad? Por 10 a menos 34 ya un segundo. Bueno, son cosas que uno se va aprendiendo de memoria desde tanto usarlo. ¿Sí? Pero como bien dicen por ahí el número cuánto, ese siempre va a depender. ¿Ya? Generalmente hay señales muy débiles y ahí hay que meterse en el plano específico de los electrónicos o los que están trabajando con plasma.
porque han aparecido los quarks y un montón de otras partículas que dan vueltas, que ensucian los campos vectoriales el spin, porque antes no se sabía que estaban, y teníamos que el átomo era electrón y protón. Entonces la mecánica cuántica dista bastante de la mecánica clásica que estamos viendo en clase, pero lo vemos como idealito, ¿ya? Como idealito. Ya muchachos, no los fatigo más. Y les doy las gracias porque tienen que tener bastante paciencia para aguantar a un canoso, por no decir viejo, ¿verdad? Que está transmitiendo información en idioma, ¿verdad? Raro, por no decir feo. Bueno.